se realizaron más o menos 4.4 millones de presuntos maltratos se denunciaron. De esos solamente se pudieron estudiar, así como bien hechos hasta el fin, 2.1 millones. Y resultaron positivos para maltratos de estos 683,000 niños. Miren lo siguiente. En los Estados Unidos coincidieron que de estos 683,000 niños, el 75% fue maltrato por negligencia, incluido dentro de eso la negligencia médica, el no llevarlos a los controles, la vacunación, entre otros. Fue seguido del abuso físico con un 17%, seguido con un abuso sexual en el 8.4% y, y aparte de eso, por último quedó el psicológico en un 6.9%. Miren este dato tan devastador. Se dieron 1.670 muertes en ese año 2015 allá en Estados Unidos. Y 3/4 de estos niños fallecidos fueron menores de 3 años. Claro, los más chiquitos, los que no se pueden expresar, los que no pueden salir corriendo a avisar, son los más vulnerables. Aparte de esto, un dato aún más terrible. Resulta que de todos estos maltratos, las 3/4 de los agresores fueron sus padres, con ayudas de otras personas, pero sobre todo los padres. Y alrededor del 25% de las muertes por abuso infantil fueron ocasionadas por su madre, sola por la madre. Entonces miremos, si somos nosotros los padres los que estamos para proteger a nuestros niños y esto no sucede en nuestros hogares, imagínense qué pasaría por fuera. Es una situación lamentable. Ahora nos vamos a Colombia y sé que estamos en época de pandemia y sé que esto del COVID nos tiene a todos alterados, pero miren lo siguiente. En este año, el año pasado, en mitad de año, se realizó la primera encuesta de violencia contra niños, niñas y adolescentes que realizó el Ministerio de Salud. Se encuestaron 5.218 personas y también incluyeron sitios, es decir, lugares de vulnerabilidad a estas localidades también para hacerles esta entrevista, lugares vulnerables y otros no vulnerables, más o menos entre los 17 y 24 años. ¿Qué se encontró? Que de estas personas entrevistadas, el 41% había sido víctima de algún tipo de abuso. Imagínense, 41%. Y de estos, violencia física se daba más en hombres que mujeres, un 37 contra un 26%, pero la violencia psicológica era más para las niñas que para los niños, en un 21 contra un 9%. Ahora en la pandemia que vivimos, de los datos que han sido reportados desde el 12 de marzo hasta el 28 de abril, se han recibido 18.952 denuncias. Entonces dicen, bueno, pero comparado con el año anterior, se han reducido las denuncias en casi 30-32%, porque el año pasado, para esta misma época, ya teníamos 26.953. Ahora la pregunta es, ¿ese 30% que se redujo, será cierto? ¿No será más bien porque normalmente los entes que son los que denuncian, que son los que notifican, no están funcionando? Recordemos que los principales que denuncian y notifican son las escuelas, los colegios, los profesores, los hogares de bienestar, las denuncias que se van y se colocan directamente a los entes gubernamentales. Ahora que esto no está funcionando y que esa víctima está con el agresor en su hogar, ¿qué pasa? Obvio que no va a estar por debajo en lo que se está denunciando, pero realmente está por encima y desfasado, digo yo, mucho más, porque estos casitos no están saliendo, se están quedando en los hogares. Entonces es una situación bastante lamentable para nuestra niñez y nuestra adolescencia. Tenemos los factores de riesgo. Hay unos factores de riesgo, ya también se mencionaron ayer, hay unos factores de riesgo del niño, unos factores de riesgo de la familia y se suman a unos factores de riesgo sociales. En el niño, todo niño que requiera que sea más observación, que se le requiera más dedicación, es un potencial niño maltratado. ¿Por qué? Porque es el niño que más llora, porque es un niño que tiene una enfermedad, porque es un niño que requirió una hospitalización, porque es un niño que no fue deseado, porque nacieron dositos, tresitos, trillizos, porque son gemelos, requieren demasiada atención y esto es un factor de riesgo, porque tienen una malformación, una discapacidad. Pero no solamente están esos factores del niño, están los factores de la familia.
¿Qué pasa con esas familias que son disfuncionales, con esas familias que viven un aislamiento social, con esas familias donde el papito y la mamita tienen problemas de farmacodependencia, con problemas de alcoholismo, donde hay intolerancia, donde el embarazo no es deseado? Sumemos esto a lo otro, donde hay factores sociales como la pobreza, si hay factores sociales como el desempleo, si son desplazados, si hay corrupción como la tenemos lamentablemente en nuestro país, donde hay violencia. Entonces, sumemos todos estos factores y ahora sumémosles todos estos factores a la pandemia. O sea, un factor de riesgo adicional muy grande. Definitivamente nuestros niños hoy están más desprotegidos y es que tenemos que hacer todo lo extremadamente necesario para detectar esos casitos y poder hacer lo que podamos hacer hasta lo máximo. Aquí tengo otra diapositiva donde mencionamos la intencionalidad del daño. Listo. Hay maltratos que son intencionales, valga la redundancia, eso no hay que explicarlo. Hay algunos casos que son indeterminados, es decir, no sabemos qué pasó, no sabemos por qué se ocasionó. Y tenemos el maltrato no intencional, pero este puede ser de dos tipos, por negligencia o por accidente. Preguntas, ¿qué pasa aquí? Pongamos dos ejemplos sencillos. Una mamá responsable, trabajadora que cuida a su hijo, que se encuentra haciendo el aseo de su hogar y en determinado momento, por un segundo, descuidó la botella de cloros, de limpio, y el niño la ingiere. Caso 2. Caso 2. Una madre mmm, que no cuida a su niño, mmm, que está pendiente de otro tipo de cosas, que lo deja solito en la casa y se va y no tiene cuidados, tiene todos los desinfectantes, detergentes y todo al expuesto y se va y deja al niño solo y consume también límpido. Son dos situaciones en las cuales los niños tienen las mismas afectaciones, pero son dos situaciones totalmente diferentes. Una fue intencional, una fue negligencia, la otra fue accidente. Y eso es bastante complicado también. Pero entonces, para hacer esa diferencia entre negligencia y accidente, definitivamente en la negligencia siempre hay un fallo por parte de ese padre, esa madre, ese cuidador. Y normalmente va acompañado de otro tipo de cosas, no solo de lo que sucedió ahora, sino de que le falta ofrecerle a ese niño amor, educación, atención médica, nutricional, apoyo, entre otras cosas. Normalmente es como una maraña de muchas cosas, ¿no? Que se unen. Miremos esta parte de aquí. Aquí tenemos un cerebrito, ¿no? Y miremos la afectación cerebral. Resulta que cuando un niño es expuesto a maltrato, a abuso, sea cual sea el tipo de abuso, y se hace desde edades más chiquitas, más pequeño, incluso desde el útero. A ver, nosotros cuando somos un embarazo deseado, yo me acuerdo, a mis hijas, yo les ponía lucecita desde la barriga, lumínica, les hablaba, les ponía canciones, desde ahí empezaba ese incentivo para con ellas. Desde ahí yo empezaba a coger todo ese cerebro, irlo estimulando desde ya. Pero si es un niño que no es deseado, que no se le va hablando desde la barriguita, que no se tienen toda esta cantidad de cosas y que aparte de eso cuando nace, por todos los factores de riesgo que ya mencionamos, es un niño que es maltratado, que no se le da la lactancia materna, que se acuesta en una cuna y se tiene allá al lado y no se le brinda mayor cosa, llora por hambre, por frío, se le golpea, se le pega, bueno, entre otra serie de cosas, pues es un niño que está siendo sometido a abuso desde neonato, desde la lactancia. Eso en ese cerebro va ocasionando daños desde ya. Y entre más sea todo esa magnitud de abuso, más daño. ¿Por qué? Porque el cerebro se vuelve hiperactivo, es decir, ese niño siempre va a estar en un estado de hiperalerta porque está esperando cuándo lo maltratan, a ver cuándo más viene lo negativo. En ese momento, ese cerebro, esa área de esas emociones negativas se desarrolla, pero todo el resto de cosas positivas que pudimos desarrollar en ese cerebro no se hacen. Es por eso que cuando ese niño está más grandecito en la etapa preescolar, escolar, va al colegio, no aprende, no se concentra, no se socializa, no se relaciona. ¿Por qué? Porque no estimulamos esas otras áreas que eran importantes para asumir todos estos cambios.
Miremos este ejemplo. Aquí estamos viendo una tomografía de un paciente de 3 añitos. La de mi izquierda es la tomografía normal. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? La imagen que vemos a la izquierda es la tomografía de un niño de 3 años normal. Miren ese cerebro grande, ese cerebro con toda su sustancia gris, su sustancia blanca bien organizadita. Pero miremos el otro. El otro es un cerebro pequeño. Es un cerebro pequeño de un niño que es sometido a negligencia extrema de edades tempranas. Miremos esas cositas que se ven de color más grisecitas tirando a negro, son los ventrículos, están más dilatados porque toda esa masa cerebral allá adentro se está tratando de organizar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los estímulos están yendo solo para otra parte, pero solo miremos los tamaños. Eso ya nos indica muchas cosas. Miremos esta otra diapositiva. Eso que vemos ahí se supone que son las interconexiones nerviosas. Miren la izquierda, un niño sin maltrato. Miremos cómo se interconectan muchas conexiones nerviosas. Hay sinapsis, lo que conocemos sinapsis, esa posibilidad de que las neuronas se unan las unas con otras y puedan llevar toda esa información. Miren cómo está conectado. Miren el niño con maltrato, el de la derecha. Esas sinapsis están súper disminuidas. ¿Por qué? Por falta de estímulos en las edades tempranas. Eso es lo que pasa. Había otra imagen que no la tengo y era lo contrario, que esas áreas que eran de esos estímulos negativos y de las emociones se interconectaban mucho más en los niños maltratados. O sea, se veía la diferencia cómo se estimulaban esas áreas, mientras que en el niño no maltratado, esas sí estaban como menos interconectadas, más suaves. Entonces, miren, al público que está escuchando, miren cuánto daño se puede hacer. Por eso las intervenciones a tiempos pueden cambiar muchas cosas, porque los niños tienen una cosa muy importante y esa capacidad de regeneración, esa capacidad de resiliencia y esa capacidad que tiene su cerebro de moverse y cambiar cielo y tierra si hacemos cosas a tiempo. Se considera que hasta los 7 años un cerebro de un niño puede mejorar mucho. Muchísimo. Esa capacidad de adaptación y de cambio ante las cosas positivas se puede dar. Entonces, por eso es importante que hagamos un diagnóstico oportuno. Aquí estamos viendo los tipos de maltrato. Ya los conocemos: físicos, sexuales, emocionales, psicológicos, negligencia, y hay un síndrome aquí de Chasse. Cuando nosotros hablamos de negligencia, es en todo sentido. Desatención en todo sentido puede ser, porque no somos capaces de estar pendientes de ellos en su vestimenta, acorde a que si aquí hace frío, yo le tengo que poner su saquito para el frío, se lo pongo, que esté limpio, aunque sean condiciones de pobreza. Conozco familias que tienen sus hijos impecables dentro de sus condiciones de pobreza que son intachables. Las negligencias médicas, no llevar a un niño a un control, no llevar a un niño a sus vacunas, no llevar a un niño que enfermó a otra vez a que lo vean a ver cómo siguió, a no ponerlo en el colegio, a no tener pendiente su seguridad y supervisión, como el casito que pusimos el ejemplo de dejar a la intemperie estas sustancias que pueden ser nocivas, no, a no ofrecerle amor, a no ofrecerle alimento, el abandono. Todo esto se considera negligencia. Y las negligencias de tipo alimentario y todo esto generan también muchos daños. La negligencia genera más que todo morbilidad que mortalidad, pero en determinado punto también genera mortalidad, porque un chico que no se le ofrezca su alimento y se desnutra es un niño que, aparte de todo lo que vimos en el cerebro, es un niño que va a tener una talla ponderal baja, va a ser bajito, va a ser chiquito, sus condiciones, y recordemos que necesitamos estar bien nutridos para que todos nuestros órganos funcionen de una manera adecuada. Si esto no lo estamos haciendo, pues simplemente en un determinado momento con la desnutrición va a fallar, y vemos casos de La Guajira, Chocó y otras ciudades donde vemos cómo mueren los niños por esta desnutrición. Ay, Dios mío, cuando uno entra a las noticias, pues que ya casi no veo noticias, solamente lo extremadamente necesario para evitar mayor daño psicológico en uno. Miren esto, todos son del 2020, todos son de la época de la pandemia. Mujer fue capturada y acusada de tortura a su hija de 7 años. Aislamiento por coronavirus podría incrementar el maltrato infantil. Niños de 12 años que murió por ser torturado por sus abuelos y su tío. Y entre otras, no sigo leyendo porque realmente es devastador. Esto nos deja en claro todo lo que estamos
viviendo en este momento y lo que debemos hacer y esté a nuestro alcance para evitarlo. Vamos con el maltrato físico. El maltrato físico es todo daño, toda agresión que genere un adulto sobre este niño de una forma no accidental, es decir, se está queriendo hacer y que pasa del simple enrojecimiento de la piel que causa lesiones en el cuerpo de este niño. Todo eso se considera maltrato físico y esto puede ser con un instrumento, con la mano, con el puño. Existen diferentes formas con las que se puede generar daño a un niño de tipo físico. Esta es la que más se diagnostica porque pues es muy fácil ver que tiene un moretón en la cara cuando uno le va a la consulta, que tiene, no sé, un estigma de una plancha o cualquier cosa. Más sin embargo, este no es el más común. ¿Cuáles son los elementos con los que se le hacen daño a un niño? Cualquiera. Cualquier elemento se le hace daño a un niño. Lo que tenemos en la casa, cordones, rejo, la plancha, elementos mecánicos, elementos físicos, la estufa, calor, con cualquier cosa se le puede hacer daño a un niño. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Dentro del público y personal médico y hay personal de la salud no médico también, que también conoce el tema y que también puede dar una señal de alarma cuando encuentre algo así, sea por su casa, con los vecinos o en el mismo lugar donde laboramos. Las lesiones se pueden hacer en cualquier sitio, podemos tener lesiones mucocutáneas, áreas de quimosis, de hematomas, que son las acumulaciones de sangre, contusiones, laceraciones, erosiones, pinchazos, heridas, quemaduras en cualquier parte. Hay unos que los esconden cuando van con sevicia. Les hacen las heridas dentro de la cavidad oral, detrás de las orejitas, región retroauricular, áreas genitales donde uno no las puede ver. Por eso los niños hay que revisarlos muy bien, los niños pequeñitos, cuando se piense algo de esto y desnudarlos y buscarlo, ¿no? Pensarlo, tener esa malicia. Las mordeduras también se dan, pues ahí está la forma de los dientecitos, cómo están incrustados en la piel, de lesiones por golpes en sus dientes, la decoloración, las fracturas, desplazamientos, avulsiones, pueden ser muchas las cosas. Lesiones de los oídos y lesiones oculares, hemorragias retinianas, todo este tipo de cosas nos pueden hacer pensar de que el niño está sometido a otra serie de maltratos, un síndrome de sacudida en esos niños que son muy chiquitos, cuando los agitan producen esas hemorragias retinianas, desprendimientos de retinas, edemas, cataratas, pueden ser muchas las cosas dentro de los oídos, hemorragias intraauriculares, las lesiones osteoarticulares, estas son terribles, las fracturas, el grado de maltrato, la fuerza con que se ejerce este maltrato contra los niños. Por eso tenemos que sospecharlas y tenemos que saberlas buscar, sobre todo en los niños más chiquitos. Hay que tener la malicia. Cuando uno diga, bueno, pero ¿cómo así que un niño chiquito que todavía ni camina y tiene esa fractura de fémur? ¿De dónde se cayó? A ver, entonces ahí los médicos tenemos que tener las herramientas necesarias y saber qué pasa a una determinada distancia. ¿Será que a 90 centímetros se fractura, se hace una lesión intracerebral? ¿Sí? ¿Será que esa lesión sí fue así? O sea, hay que tener la duda. Y a partir de la duda se genera un diagnóstico. No tenemos por qué sabérnoslas todas, pero por lo menos sí tener esa principal desconfianza, ¿no? Miren esto es terrible. Estas son todas las marcas que se pueden realizar en el cuerpo de un niño, un adolescente, de un menor, por hebillas de cinturón, por un lazo, un látigo, un matamosca, una percha, quemaduras, mordeduras. Entonces es muy bien conocer todas estas cositas para que cuando uno vea una lesión uno diga, wow, esto se me parece, la mordedura, esto está como raro, ¿no? Y esta mordedura se ve más grande, el niño no se pudo morder, está como complicado, ¿qué pasó aquí? Entonces, tener conocimiento que todo esto existe, ¿no? Bueno, entonces empecemos con la parte. Listo, nos llega un niño a la consulta y ese niño consultó urgencias o consultó la consulta y llega con unas fracturas rarísimas. Por lo menos miremos esta. Esta es una fractura diaficiaria. Para poder fracturarse uno la diáfisis, esto tiene que ser algo completamente muy fuerte. O sea, la parte diaficiaria es la parte más fuerte de un hueso. Tiene que ser sometido a gran maltrato y un golpe muy severo, muy fuerte para que eso se pueda dar. Entonces, aquí toca pensar,
¿Qué dicen los papás? ¿Cómo sucedió esto? Segundo, no, que él iba caminando y se cayó. Raro. ¿Y cuántos años tiene el niño? Y ya camina así y no estaba gateando. Bueno, normalmente empiezan a ver como una cuestión donde las cosas no coinciden, ¿no? Y por el tipo, y el tipo, este es un tipo paternolmónico, no quiere decir que no pueda suceder por otras cosas, un accidente, pero en una casa pues hay que pensarlo y uno dice, bueno, vamos a ver, vamos a reunirnos el grupo que aquí algo está pasando. Miren estas otras fracturas que tenemos aquí, estas de las epífisis y metáfisis, también en niños muy chiquitos, por allí menores de 2 añitos, son normalmente esos niños que toman de sus bracitos y los alan o le rotan sus extremidades con tal fuerza que son capaces de desprenderla. Cuando nos llegan esas luxaciones, son raras también. ¿Cómo se sale de esa articulación? Tiene de tal magnitud que lo cogieron por los bracitos y lo rotaron. Por eso uno también les dice cuando a veces alan a los niños de la manito, no haga eso. ¿Sí? Se le puede salir el bracito, igual, pero pues sometido a más fuerza ocasionan este tipo de lesiones como las que miramos allí. Una fractura, bueno, una fractura de cráneo de un niño chiquito, bueno, ¿y de dónde se cayó? A unos 90 centímetros, una fisurita se podrá hacer a una escala de 180 centímetros, mmm, difícil que produzca una lesión intracerebral para decir que pueda ser un hematoma subdural, una hemorragia intracraneana. No, entonces, bueno, ¿y cómo se cayó el niño? Ah, no, es que él estaba en el corral y se puso de piecito en el corral y se fue de boca y se cayó y se partió y pasó esto. Falso, o sea, la altura no da para eso. Entonces, todo ese tipo de cosas. Miren esta es muy patoneumónica de maltrato, sobre todo cuando han cogido a los niños pequeños y los maltratan, no sé, como haciéndoles fuerza, presión sobre su tórax, más sacudidas, como algo muy presión, porque son el tipo de fracturas costales que se reflejan en la parte de atrás, unidas a las vértebras. Eso es patoneumónico de un maltrato y de qué maltrato, mejor dicho. Entonces, como tener en cuenta esas cositas. Vamos ahora con las quemaduras. Desde 1970 nos dieron unos criterios, que son los criterios que son para evaluar esas quemaduras. Cuando yo sospecho que una quemadura es por maltrato. Entonces, igual que todo maltrato, se demoran en consultar. O sea, el niño maltratado no lo llevan el mismo día, no lo llevan de una. ¿Ustedes creen que si a un niño a uno se le fractura o se maltrata, no sale uno corriendo con la pandemia y con todo lo que tenga encima? Pues obvio, el niño tiene dolor y uno no puede tolerar que su hijo tenga dolor. Entonces, esta negligencia aquí, que no fue llevado al médico, ya uno como que aquí pasó algo raro. Las quemaduras que tenga al examen físico, que tú los hagas y que veas que llegó por la quemadura de ahora, pero tú revisas y tiene quemaduras antiguas, tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Cuando los accidentes, como mencionábamos ahorita, no son compatibles con la edad y la habilidad del niño. Pues un niño que está aprendiendo a caminar y se cae, es un niño que se cae hacia adelante. Se golpea la cabecita, el mentón, la frente, las rodillas, bueno, pero que te llegue con lesiones en la parte posterior de las piernas, en el tórax o en el abdomen, ahí pasó algo. Entonces, tengamos esos tics. Eh, los adultos siempre, los papás maltratadores o el maltratador de la familia, bueno, el que no estaba allí, no, y cuénteme señora, ¿cómo le pasó eso al niño? Terrible, ¿qué le pasó? Ay doctora, yo no estaba allí, ahí estaba mi hermana y se tiran la pelotica y estaba no sé quién y no sé quién y no sé quién y no te dan una información correcta de lo que pasó. Normalmente el familiar que atiende y educa al niño no se presenta al hospital, va a otro, mandan a otra persona, mandan a un tercero, pero no al que es. El niño se muestra, obviamente, retraído, sumiso. Y miren una cosa muy importante, el niño está tan acostumbrado, su cerebrito, a soportar dolor, maltrato, que a veces cuando uno lo revisa ni siquiera llora. Imagínense un niño con una fractura, con una quemadura, ¿cómo no producirá de dolores? Pero a veces no lloran. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrado. Entonces, un niño que no llora ante esto, póngale pilas, algo pasó allí también. Miren, quemaduras y fracturas simétricas, o sea, que uno se queme una mano, que se le cayó el agua hirviendo y le quemó la manito, sí, pero todo tiene una acción y una reacción. Si la mano se está quemando, la mano se quita, ¿no? Y al quitar la mano,
pues normalmente las quemaduras son asimétricas e irregulares y en una parte del cuerpo, excepto que se le venga, pues no sé, algo muy, muy grande. Pero normalmente cuando te llegan compromisos de quemaduras por líquidos hirviendo en bilaterales, ambas manos, ambos pies, póngale la firma. Eso es una quemadura que fue por maltrato. Las lesiones recurrentes y por negligencia, que también tengan, aparte de todo esto, mala higiene, que se vea desnutrido, que uno vea así, bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasa? Que haya historias previas de hospitalizaciones por traumas accidentales y que el niño no sea llevado por los padres. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, todos estos tics nos están diciendo que algo está pasando. Miremos estas quemaduras que están aquí. Miren, este es el estigma de un objeto que le colocaron. Parece una plancha que le han colocado allí. Imposible que el niño le colocó la plancha en, el, en la espalda. Miren estas manitos, miren esa lesión que está allí en esa manito. Ese es un estigma, una quemadura por cigarrillo. O sea, no, por Dios. Miren esto, son quemaduras, quemaduras. Un niño no se sienta a un fogón. Bueno, listo, está en el campo y cayó en el fogón de cola, raro. Pero miren las lesiones, son marcas completamente simétricas, lo cual quiere decir que ese niño tuvo que durar puestico un tiempito allí y si uno se quema uno se levanta, excepto que tenga una convulsión y cayó y quedó inconsciente, listo, está en estado positral. Pero un niño en sus cinco sentidos se para o pasa. Esta es una lesión en la cual lo colocaron en algo caliente por maltrato. Miren esto, por Dios, miren esto. Esto es, esto es manos en guantes. Es lo que hablábamos. Una quemadura bilateral. Sus manitos fueron metidas y sumergidas. Ambas manos, si se dan cuenta, miren, son guantecitos. Los guantecitos tienen un nivel. Normalmente nada tiene un nivel ni nada son tan simétricas. Nunca se me olvida haber visto cuando hice mi internado, y eso hace mucho tiempo ya, en la ciudad de Barranquilla, y me enseñó, y me dijeron, miren, estas quemaduras no la conseguí, no la pude colocar en calcetín. Imagínense las medias puestas, los calcetines, que fue un accidente, o sea, un accidente donde el niño va y mete sus pies en agua hirviendo y los deja un rato allí para que se hagan las marcas en ambos piecitos como si fueran unos calcetines, unas medias. Y lógico, o sea, lo que yo les repito, acción-reacción, se quemó y sacó el piecito, pero cuando lleguen simétricas, cuando lleguen totalmente delimitadas, piensen en otra cosa. Ay, ay Dios, hematomas, contusiones, magulladuras, todo esto son expuestos en los niños. Esa es una cachetada dada con rabia, con odio a esa niña indefensa. De esta, cuando hacía la charla y tomaba las imágenes, no deja uno todavía de que su sensibilidad, y más cuando uno tiene hijos, se remueva, ¿no? Miren estos golpes, esas lesiones, ese hematoma que tiene allí. Otra cosa muy importante, muchachos, y las personas que están escuchando, cuando un niño tiene hematomas en el cuerpo externo, no solamente son los hematomas que vemos por fuera, búsquele, búsquele más, porque esas son las lesiones que se ven, lo cual quiere decir que ese niño puede tener lesiones internas que no nos estamos dando cuenta. Entonces, cuando un niño consulte, lo lleve por cualquier cosa, si usted le vean hematomas, hágale estudios y búsquele. Tóquele su abdomen, auscúltele sus pulmones, porque puede tener lesiones abdominales en sus vísceras, lesiones en cualquier otra parte que no han salido a flote todavía. Entonces, un hematoma puede ser la muestra de una lesión mucho peor. Esa no se ve casi, pero es una lesión de mucosa, también por quemadura en la cara interna del labio, de la boquita, labio inferior. Esto es importante que los médicos lo sepan. Cuando uno se hace un golpe, y todos nos hemos hecho un golpe, y aparecen hematomas, eso tiene, esa sangre que queda allí, como lo que llamamos esa sangre coagulada que queda allí, tiene un proceso, ¿no? Mientras se va desintegrando, mientras pasa por su fase, y eso le va dando una coloración por días. Entonces, es la progresión del hematoma. Entonces, si usted se golpea, usted los primeros días, 2, 3 días, eso se pone azul, morado. Posteriormente se pone un azul más profundo entre el tercer y cuarto día.
Y el quinto día, si usted se ha dado cuenta, mirémonos todos los que nos hemos golpeado, ya ese golpe ya está verde al sexto o séptimo día. Después se pone amarillo parduzco, ¿sí? Y ya por allá se va resolviendo, algunos demoran hasta 21 o 28 días. Entonces, también llegó con lesiones, llegó con hematomas, con contusiones. ¿Y eso qué le pasó? ¿Cuándo le pasó al niño? No, eso fue hace 2, 3 días que se cayó esta. Pero él tiene más lesiones, estas otras lesiones son viejitas, esta incluso ya se le está quitando. Entonces, cuando llegan con múltiples hematomas y en diferentes fases, también hace pensar. Algo que se me olvidó cuando les mencioné lo de las fracturas y era eso. Los niños, los niños tienen una capacidad de consolidación muy rápido de las fracturas, dado a que su hueso todavía no está así todo conformado, sino que todavía es poroso y por toda esta fisiopatología, ellos se fracturan y si no lo llevan al médico, él sale callo óseo y va remodelando ese hueso. Entonces, cuando hagan las radiografías y ven otras fracturas antiguas, también ahí pasó algo. Miren el síndrome del niño sacudido. Me imagino un niño chiquito que está irritable porque tiene hambre, porque tiene frío, porque le duele su barriguita, bueno, quién sabe tantas cosas. Y la mamá, obviamente, un embarazo no deseado, sin el apoyo del papá, estresado, tiene otro hijo más grandecito, estamos en la pandemia y no hay colegio, tiene que darle la clasecilla virtual y este niño está llorando y se salió de sus casillas y tenga, sacudida al niño. Sacudida es tomar al bebé hacia adelante y hacia atrás con tal fuerza que son capaces de ocasionarle lesiones cerebrales, ruptura de esos vasos sanguíneos, ocasionarle lesiones intracerebrales, ¿sí? Fractura, compromiso de las vértebras cervicales que se unen a la porción más superior de su cabeza. ¿Ah? Terrible esta parte. Esta que vemos aquí es una imagen de un niño sacudido. Ahí vemos un hematoma. Este es, a ver, sí, sí es un subdural, está desplazando línea media, está bastante grande. Esa es una urgencia inmediata para descompresión y llevarlo a cirugía por parte de neurocirugía. Normalmente hay que mirar esos niños cuando todavía no es así como tan grande la hemorragia y que todavía ellos están allí, entonces son niños lloroncitos, son niños que tienen pupilas más grandecitas, son niños que tienen como los ojos así como fijos, son cositas que pueden dar y si uno les hace un fondito de ojo puede encontrar una hemorragia por allá retiniana, entonces todas estas cosas y bueno, definitivamente TAC cerebral para este niño y urgencia inmediata. Aquí tenemos cuáles son algunos indicadores del comportamiento de ese niño que nos puede decir, bueno, ¿qué pasa? Esos niños que son como cautelosos, como miedosos con los adultos, que tienen comportamientos extremos, pero que hablan y dicen, esto me pasó aquí, esta cortada, esta cuestión que tengo acá. Es que otros que son temerosos con los padres, temor, que ya es la hora de irse a la casa y están en el colegio y no se quieren ir y se quieren quedar en el colegio. Y son niños que usan ropa o adolescentes que usan ropa manga larga todo el tiempo y todo eso. ¿Por qué? Porque no quieren que les vean las lesiones por temor, por miedo, incluso por burla de sus compañeros, ¿no? Porque esa es otra cosa, el bullying que a veces les hacen los otros niños cuando ven que es maltratado y tiene esas lesiones. Por eso usan esa ropa manga larga. La explicación que da el niño a sus lesiones es inconsistente con la naturaleza. Entonces, como ellos vienen y ya están acostumbrados a eso, a veces lo ven como normal que ya sean niños maltratados y que el papá le esté pegando. Entonces vienen y, no, yo me caí, yo me golpeé con la puerta, yo me resbalé por las escaleras, pero las lesiones para nada tienen que ver con el tipo de trauma que él menciona, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son esas características del comportamiento de esos padres? No van a la cita de control, tienen un uso de la disciplina que es inapropiado para la edad, no comparten la información, entonces llevan al niño hoy al hospital Susana López y cuando pasa otra cosa, no, ya Susana no va, voy para la estancia y otro día entonces ya no voy para la estancia, voy para el San José, al Hospital del Norte y como no todavía no tenemos una información que esté en red como deberíamos, que con eso nos permitiría, wow, ese niño consultó ya tuvo un accidente previo, como no tenemos eso, pues a veces se escapan muchas cosas, ¿no? A veces no quieren dar el consentimiento para que les hagan un TAC, un examen, pero recordemos, el menor es menor y al menor se le hace todo independiente de lo que los padres
que estén pensando. El síndrome del maltrato infantil intencional, entonces, ya prácticamente esto lo dijimos, cuando se sospecha, cuando el tutor cambia de versión, le dice al auxiliar que llegó, es que el niño se cayó, pasó al triaje y le dijo al médico, es que el niño le pegó el hermano y llegó donde el otro médico que le hizo el otro y cambian muchísimas las versiones, ¿no? No coinciden con el tiempo, no lo llevaron a tiempo, lesiones mágicas, ay, eso lo tenía, yo no sé qué pasó, no, yo no me había dado cuenta, esas son las llamadas lesiones mágicas, han tenido antecedentes de otros hermanitos que han tenido también tipos de lesiones, familiares con antecedentes de abuso sexual, y la vestimenta, la nutrición y toda esta parte que definitivamente no cuadra. También tenemos el maltrato y abandono emocional y psicológico, esto lo hablaron ya muy bien también la doctora Sandra, no todos son los golpes, las palabras a veces también son muy hirientes porque dañan la dignidad del niño, dañan su futuro porque los hacen sentir menospreciados, que no valen, son humillativos. Por eso uno nunca a un niño le debe decir, aunque uno tenga mucha rabia, y uno sabe que es mentira, pero le dice, yo no te quiero, porque el niño lo capta tal y como es. Y todo eso a futuro tiene complicaciones. No debemos compararlos con otros. Cada niño es independiente. Que hay un amiguito que le va mejor el colegio, listo. Pues de pronto no será el mejor en esa determinada área, pero puede ser mejor en otro. Entonces, por eso uno obviamente tiene que saber cómo reprender y tiene que saber llamar la atención, pero hay que exaltar las cosas positivas que el niño tiene. Siempre, siempre hay que exaltarle lo positivo. Qué hermoso dibujas. Mamá, en matemática no me va bien. Qué hermoso dibujas, ven, vamos a ver qué hacemos con esas matemáticas, pero dibujas muy lindo. Creo que puedes dedicarte a la arquitectura, al arte, a todo esto, porque la autoestima siempre hay que levantarlo, ¿no? Los impulsos, los insultos, las amenazas, los rechazos, el aislamiento, todo esto va haciendo un hueco tremendo en este niño que al final va a tener también un resultado devastador porque, como hablamos, cualquier tipo de maltrato va a presentar alteraciones en el niño como tal. A ver, consecuencias, muchas, muchas, las que quieran, solo pensemos desde lo que mencionamos desde el inicio. Eh, sí, retardo en adquisiciones madurativas, problemas de aprendizaje, sí, retardo del crecimiento también, problemas emocionales al futuro, todos los que quieran. Ideación suicida, trastornos emocionales. Incluso hay estudios que muestran que pacientes que han sido sometidos a maltrato y tienen pues la condición para tener en un futuro un trastorno afectivo bipolar o alguna de estas patologías de los niños maltratados, estas patologías se inician a más temprana edad que los niños no maltratados. Miren todo esto como conlleva retraso del desarrollo psicomotor, sí, y todo lo que viene a futuro cuando este niño crezca y tenga una familia también, ¿no? El abuso sexual terrible. Claro, cuando cualquier adulto en su posición de poder y querer controlar, ya sea ese niño, esa niña para sentir satisfacción, sea por verlo, por pornografía, por tocarlo o por llegar a cosas pues peores a través de la fuerza y el engaño. Pues sí, las víctimas son normalmente más niñas, pero también hay niños que casi siempre son las personas más cercanas a la casa, sí, también. Y los factores de riesgo para el abuso, condición de sometimiento y dependencia de los niños. Las niñas son más abusadas dentro de la familia y normalmente los niños fuera de casa. Los niños que han sido expuestos desde edades muy tempranas a comportamientos sexuales y de adultos. Los niños tienen que ser niños siempre, por eso los niños hay que vestirlos como niños, hay que dejarlos que quemen todas sus etapas, que tengan un crecimiento como debe ser. Todas estas cositas son importantes, que vivan sus etapas tal como las deben vivir. Niños y niñas que conocen lo que es el abuso sexual y esa manera de evitarlo, por eso hay que educarlos, sí, hay que educarlos en el colegio, sí, pero también hay que educarlos en el hogar, también hay que educarlos en el hogar, enseñarles qué es una caricia, un beso
por amor de los papás, de la mamá, y qué es ya otro tipo de intenciones. Todo esto hay que dárselo a conocer a los niños, la familia y los miembros de familia. ¿Cuáles son factores de riesgo? Donde viven en hacinamiento, donde no hay unas normas familiares, en particular las del comportamiento sexual y el autocuidado, donde ya hubo una historia de abuso infantil o de cualquier otro tipo de abuso, familias donde hay miembros abusadores. Esto es triste, donde hay dependencia económica del abusador. Muchos mamitas no denuncian porque no tienen con qué comer, son pobres y prefieren soportar todo esto para ellos y para sus hijos antes de tomar las decisiones adecuadas. Otra cosa, muchas veces no se denuncia por temor y por el que dirán. Complicada esta situación, ¿no? Hay factores de riesgo sociales, claro, todo lo que tiene que ver con el significado social de la mujer desde la niñez, que no se puede decir, que qué dirán, uy, no, que van a decir de la familia, toda esta cantidad de cosas, los tabúes, los mitos que ya se valoraron ayer, ya los miramos ayer, la subvaloración de la figura masculina en la familia. Y el abusador, pues normalmente tiene dificultades para establecer relaciones sexuales con personas adultas, coge a los niños que son personas que todavía no tienen esa capacidad de poder defenderse de la manera adecuada, y por eso su predilección es con personas menores, con niños. No, puede ser que fueron también abusados en su infancia y es un patrón que se puede repetir. Tienen una personalidad controladora y dominante. Pueden ser consumidores de alcohol y de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son las manifestaciones de un niño que fue abusado? Pueden tener muchos y puede ser muy florido. Son niños a veces cuando son chiquitos y empiezan a tener comportamientos sexuales con sus amiguitos en el colegio, entonces, que es el niño que le pasa el pene a otros niños, a otras niñas, rozándolos, o coge a los animalitos como a besarlos, o hacerle también actos sexuales, o con objetos, porque son repetitivas estas conductas, ¿no? Hacen conductas de seducción y quieren besos en la boca y toda esa cantidad de cosas, porque tienen unos conocimientos y unas curiosidades sexuales que no son adecuadas para la edad, pueden estar deprimidos, pueden tener gestos suicidas, miedo, sí, mucho miedo, trastornos del sueño, depende sobre todo cuando son más grandecitos, bajo rendimiento escolar, abandono escolar, ansiedad, fobia, somatización, conductas paranoicas, personalidades múltiples, son muchísimas. ¿Y cuáles son esas manifestaciones y signos y síntomas? Pues dificultad para caminar, para andar, o sea, es casi que imposible que una mamá no se dé cuenta que un niño está siendo abusado desde este punto de vista. La ropita interior se encuentra manchada, hay abrasiones, escoriaciones y hematomas en sus partes genitales e incluso en otras partes, hay erosiones, hay petequias, hay hematomas por succión, porque normalmente pues los besan, los succionan, le hacen otras cosas, hemorragia, vulvitis, inflamaciones, mal olor en la vaginita o en el caso de los niños en sus partes genitales, en su ano, molestias para ir al baño, presencia de semen, lesiones en los genitales, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, les duele para orinar, se defecan. Eso es otra cosa y a mí me pasó hace algún tiempo. Era un niño ya grande que controlaba sus esfínteres y de un momento a otro se empezó la encopresis a hacer popó, se hacía popó y imagínense cuál fue la causa. Lesiones anales, vulvares. Entonces esos son algunos de los hallazgos patognomónicos cuando son pues ya penetrantes, porque recordemos que hay también por tocamiento y sin tocamiento, y en este caso el himen con laceraciones, cortes nuevos, cicatrizados, laceraciones en la horquilla vulvar, descarro de la vulva, laceraciones. Este es en el caso de las niñas, ese es su parte genital común y corriente, totalmente normal. A los médicos, por favor, el examen físico cuando se haga una historia clínica completa, completísima, todo tiene que ir escrito allí, por Dios, todo. Y si hay lesiones en estas áreas genitales, acordémonos de las manecillas del reloj. Hay área de garro a las 12, hay área de laceración a tal. Bueno, todo tiene que quedar muy bien escrito. Estas son unas laceraciones, como vemos ahí la parte imeneal. Vemos que la laceración la encontramos al horario de las 6 y las 8, así tienen que ir descritos. Esa fue una niña víctima, ay, Dios mío, de violencia sexual de 9 años.
Aquí encontramos un desgarro completo antiguo, descrito, desgarro completo antiguo a las 7. Este es el anito, esta es la posición de ladito, se abren, pues primero se tranquiliza al niño, es todo un proceso, se le abre y se busca a ver qué lesiones encontramos, si está hipotónico, en este caso pues tiene una lesión muy grande del esfínter y aparte de eso esas lesiones floreadas hay que describir las laceraciones, en el caso sería a las 12, a las 4, a las 7, todas bien descritas. Bueno, en fin. Me gustaría que pudieran leer este artículo. Este artículo nos habla de las consecuencias devastadoras que se dejan en esos niños abusados y por negligencia y cómo se incrementa esa vulnerabilidad y cómo tienen como una respuesta negativa a los tratamientos cuando tienen trastornos del estado de ánimo. En este artículo se miran, o sea, es chévere porque es una recopilación de toda la literatura, es una revisión, y entonces nos comentan metaanálisis que fueron realizados en diferentes partes y muestran cosas impresionantes de cómo los trastornos del ánimo están presentes en gran parte de los niños maltratados y lo que hablábamos ahorita, como un trastorno afectivo bipolar, entre si lo comparan entre un niño maltratado y un niño que no es maltratado y pues que tenga los factores de riesgo para ello, se le puede adelantar 4, 5, 6 años y cómo las terapias que se le hacen a esos niños son un tratamiento como tendiente más a fracasar que en los niños que no tienen maltrato. Ahí nos hablan de la idea de los intentos de suicidio, de la ideación suicida, del resto de la ansiedad, de la depresión, de cómo niños y niñas después de un abuso pueden tender también a la prostitución. Entonces lo importante, ¿no? Saber detectar todo al tiempo para que podamos hacer un abordaje interdisciplinario a tiempo, porque el poder de resiliencia es grande y es mucho lo que podemos lograr, es mucho lo que podemos lograr si lo detectamos a tiempo, si lo dejamos pasar muchos años por todo lo que ya estamos mencionando. Bueno, esa era la presentación que les tenía el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Hablan con Camila Montero. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, porfis, escríbanla y yo las voy a leer, listo, para que la profe nos haga el favor y nos las responda. Entonces escríbanlas y yo ya las comienzo a leer, ¿vale? Sí, claro, Manuel Esteban, si quieres, prende el micrófono, ¿vale? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Muchas gracias por la charla. Yo soy estudiante de medicina y tengo una duda en cómo hacer para abordar un paciente y hacer el examen físico completo, evitando demandas, porque mi hermano también estudia y me ha comentado que es muy peligroso trabajar con niños porque normalmente demandan mucho. Entonces que toca hacer como lo menos, como intentar no ser muy riguroso porque pueden demandar. Entonces quería preguntar cómo, cómo abordar. Muy bueno, buenas tardes, Manuel. Muy buena tu pregunta. Bueno,